Hay hijos que se vuelven muy comprometedores para los padres. Ejemplo, bueno, pues tenemos el típico hijo que quiere desarrollarse en su carrera artística, musical, a través del baile, a través de la expresión en teatro. Claro, como eso cueste dinero, ya a los padres le va a gustar menos y les va a parecer el hijo ya un comprometedor. Porque claro, primero que tienen que dar dinero y segundo que tienen que estar pendiente del niño a ver cuándo entra y cuándo sale. Y esa situación de vigilancia tampoco les gusta. Entonces, pues los padres perciben a hijos comprometedores. Vamos a poner tres ejemplos vivenciales que yo he visto y que, pues valga la redundancia, pues he sido partícipe de ellos porque los he vivido y los he visto. Por ejemplo, pues tenemos a mi mamá que ya fallecida hace 3 años o 4 años y resulta que en una reunión de estas familiares que gustaban de las reuniones familiares antes, los hermanos mayores venían más a casa de mi papá, que es el segundo hijo, y el hermano mayor venía aquí a visitar, a veces, ahora ya está con el Parkinson, y, y entonces en una de esas pues sale la conversación de que a mí me gustaba cocinar. Y entonces sale la conversación y yo le digo, no, pero si yo no es que no cocine porque no me gusta, a mí me gusta cocinar, lo que pasa es que no me dejan, porque en mi casa, a través de mi mamá y que por otro lado tengo 5 hermanas, pues no me dejaban ni siquiera pelar una manzana. Y ya de mayorcito no sabía siquiera pelar una manzana por la sobrevigilancia y porque gustaban de hacerlo así para sentirse ellas, en este caso mamá y mis hermanas, más útiles y hacerme a mí paulatinamente más inútil. Y entonces pues así es como querían funcionar. Hasta que ya luego, ya muchos años después, me aficioné a la cocina, le perdí el miedo, ya cuando me casé. Pero esto, entonces dice mi tío, dice, pero ¿por qué no lo dejas cocinar? Le pregunta a mi mamá. Y entonces mi mamá le dice, porque es un perro, porque es un perro que no le gusta nada. Claro, si yo hubiera sido un Terrian en esos tiempos, pues me hubiera puesto la cabeza de perro y ya con ese comentario lacerante y muchos otros que llegaron por vía paterna y materna, pues me hubiera convertido también en un animal y hubiera vivido a cuatro patas, a lo mejor, ¿no? Entonces, claro, esa situación, esas palabras salieron de mi mamá por la presión social del grupo, porque por otro lado, mi tío mayor, el hermano mayor de mi papá, pues tiene gran importancia neuronal para mi papá. Es otro analfabeto como él, más ignorante o igual de ignorante que él y de la misma generación. Eh, entonces, pero el punto es que tiene mucha relevancia institucional para mi papá. Y entonces, pues mi papá se ha regido por lo que decía su hermano mayor, que ya digo que es eh, otro más y que además más inicuo es todavía porque se ha dejado hijos regados por ahí de otros adulterios y, y luego ha sido pastor, ha ejercido como pastor antes y después de aquello. Bueno, ahora ya me imagino yo que será otro anciano como mi papá soltando veneno por su boca, así indirectamente a los hijos, que de eso se están encargando ahora, de los pocos años que les queden, soltar veneno por la boca. Bueno, el caso es que fue así, ¿no? ¿Por qué mi madre me vendió como perro? Por la presión social, porque le comprometí. Le comprometí declarando que sí, que me gustaba la cocina, porque no desmentí que me gustaba la cocina. Ahora, no iban a quedar ellas, mi mamá y mis hermanas, como imposibilitadoras de que yo cocinara. Y entonces prefirió venderme como si yo fuera un holgazán, un perro. Bueno, entonces resulta que en otra situación,
quisimos comprar un coche, mi mujer y yo, y pues tenía una buena oferta otro de mis tíos, que es menor que mi papá. Y estuvo aquí presentándonos el coche, nos dimos una vuelta con él y prácticamente que tenía yo el dinero y entonces incluso se lo llegué a enseñar porque nos lo daba muy, muy barato y le enseñé el dinero ya para cerrar el trato porque el coche para que Melanie se soltara aquí en la ciudad pues estaba bien porque acababa de sacarse el carnet de conducir. Pero ¿qué pasa? Que entonces al ya volver a casa y no haber cerrado el trato, pues mi padre me reprendió, incluso me metía mano así, delante de mis hermanas, porque le parecía que dice, no, es que el dinero es lo último que se enseña. Y al final no se cerró el trato y no lo vieron bien, pero ahí lo que se produjo en mi papá fue una situación de tensión que no ha resuelto en su vida acerca de la familia de orientación, que responde a ser la de sus hermanos, por ejemplo, familia colateral, y su familia de procreación, que somos nosotros, sus hijos y sobre todo su mujer. Que por cierto, cuando se muera su hermano mayor, entonces sí llorará. Cuando se murió mi mamá, ni derramó una lágrima, que yo sepa, porque esa es su verdadera querida. Pero bueno, a lo que vamos, que aquí lo que se produjo es una tensión de mi papá porque no sabe identificar ni separar la familia de orientación, que está ahí para orientarte en determinado momento de tu vida, pero que luego tienes que dejar atrás para meterte con la familia de procreación, ¿verdad? Que eso es lo que verdaderamente te va a convertir en un hombre completo. Como eso no lo supo distinguir mi papá nunca, pues ahí siguió con la tensión y esta tensión, claro, por eso es que él se mostró nervioso después de que entramos a casa y no cerráramos el trato y ya mi tío ya se fue y entonces entró en tensión, que un poco más y me golpea y todo. Entonces, ¿por qué? Porque era una situación de tensión la que vivió. No sabía si favorecer a su hermano, a mi tío, o favorecerme a mí, porque esa tensión nunca la ha resuelto. Nunca ha tenido clara la diferencia entre la familia de procreación y la familia de orientación. Esto es clave. Y en esto han patinado toda esa generación que hoy tiene cerca de 80 años. Bueno, entonces por ahí han ido y por ahí, por esos derroteros, les vienen todas las plagas que tienen ahora. Ahora, donde ya se identificó eso de que el hijo te parezca que te compromete a la generación de octogenarios como mi papá, pues hace como 15 años en la iglesia, pues estábamos hablando a la salida de la iglesia, salió la conversación de sobre los animales, sobre lo que se puede aprender de los animales, no sé qué. Y entonces yo les di mi observación para edificación. Había un grupito de hermanos de la iglesia y entonces yo me expresé de que, digo, fíjense qué maravilla, y estaba delante de mi papá, fíjense qué maravilla que la relación sexual humana es la única que se ve en las personas de cara, que se ve en el rostro. Y esto nos habla, ¿verdad?, de que el ser humano tiene un propósito superior, un propósito más elevado, ¿verdad? Porque engendra, digamos, puede engendrar mirando el rostro del ser amado, ¿verdad? Cosa que no pueden hacer los animales. Y entonces a mí eso me parecía maravilloso y edificante, y así lo conté. Y mi padre se escandalizó de primeras y se sintió comprometido con mi declaración. Y entonces me reprendió allí delante de los hermanos. Claro,
¿Cuál fue su sorpresa cuando vio que los hermanos dijeron, no, pero si lo que está diciendo es bello, lo que está diciendo es hermoso, eso no tiene nada de sordidez, lo que está relatando es hermoso, porque sabe observar a Dios. Entonces, claro, ahí a mi padre, pues, se le vio su plumero y quedó totalmente en ridículo, cosa que es, eh, que le viene desde siempre porque no ha sabido pensar, vamos, no ha querido pensar, razonar, comportarse y adecuar su conducta, ¿verdad? Vuélvase gente, ¿verdad? No se ha querido volver gente. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña reflexión de hijos que en su momento pueden parecer comprometedores a los padres. A veces les parece que les ponemos en un compromiso, cuando a lo mejor lo que están descartando es aprender también de los hijos. Y eso les va a costar su mala vejez, lo que les está sucediendo.